En 1983, un día más del mes de abril, gente de Bucaramanga murió. En 1983, un día más del mes de abril, gente inocente murió. ¿Cómo entender? Estamos en guerra. ¿Cómo entender que una guerra nadie gana? Solo el pueblo es el único que entiende. Para mí, Santiago busca retratar lo que es el Perú, lo que fue el Perú y lo que va a ser el Perú. En el mes de octubre del año pasado, Jean-Pierre Palacios me pasa el texto que había escrito recién y me dice que lo lea. A ver qué me parece, qué ideas puedo tener sobre él, qué reflexiones, si es que le puedo decir algo, si le puedo comentar algo. Y el día que leo el texto es justo saliendo de un ensayo de una obra que estábamos haciendo en el ATEA. Estábamos caminando y mientras iba caminando, iba relatando este texto a Feria Paolo. Creo que Tiri me había pasado el texto, o ya me había comentado sobre la obra. Y cuando salimos de ese ensayo, empezó a leer, pues, ¿no? Como todo el guión, desde el nombre, desde el título, empecé a leer todo con didascalia. Y mientras estoy haciendo eso, me doy cuenta de todo lo que te está contando la obra, que es muy fuerte, ¿no? Y termina contando un momento muy preciso de nuestra historia que muchas veces le hemos dejado de lado y que, sin temor a equivocarme, más del 70% de la gente no lo conoce. Entonces, para mí fue como que una cachetada en la realidad y decirme, oye, esto es algo que la gente tiene que ver, que no debería de quedarse solamente en un texto. Pobres así deberían presentar. Llegó así, Santiago, a nuestra ciudad. Fue para mí como como esos accidentes de los cuales no te arrepientes. Santiago trata sobre un personaje ficticio que se llama Santiago, que se encuentra en un limbo. Y en este limbo tiene una conversación consigo mismo, ¿no? Esta conversación consigo mismo es con su consciente, con su, con su parte más reflexiva y más pensante, por así decirlo. Y esto hace que durante toda la obra comience a discernir quién es él, ¿no? Todo lo que ha hecho durante la masacre de Santiago de Lucanamarca, ¿no? ¿Qué papel jugó? ¿Qué papel él tomó? ¿Quién fue? ¿Fue un victimario o una víctima? ¿Quién es? Y a partir de esto es que se va desarrollando su historia. Es muy interesante la obra porque el dramaturgo logra condensar muchas problemáticas de una forma poética. O sea, tienes que leer varias veces para decir, puedo relacionarlo con esto que está pasando. Y es muy interesante porque al final es claro, toda la historia del Perú es un ciclo. No es como si el Perú jamás hubiera declarado su independencia y siguiéramos como un capítulo de Julio Kotler en una herencia colonial que nos está condenando a no salir o a quedarnos estancados, pues, ¿no? Porque no tenemos un sentido de unidad, no hay una colectividad peruana, no hay una pertenencia con el país. La gente quiere largarse de acá porque las autoridades no hacen las cosas. Y a las finales, creo que nosotros también somos los protagonistas y somos más importantes que la autoridad. Entonces Santiago retrata eso, pues, ¿no? La perspectiva desde una persona, la perspectiva más humana de esa época y el gran acierto del dramaturgo de utilizar todos los recursos para enfocarse desde un punto de vista que nunca es tocado, que es el de las víctimas de Sendero que se volvieron victimarios y que a las finales
tuvieron que hacer cosas que no quisieron, pero si no las hacían y los mataban o vulneraban los derechos. El proceso creativo parte ya en el mes de noviembre. Fernando toma la dirección, bueno, le obligo a tomar la dirección de la obra y, y para mí creo que ha sido un gran acierto porque las decisiones que él ha tomado han terminado siendo muy importantes. Porque claro, cuando llega a Santiago, o cuando yo leo Santiago, dije, ah, yo quiero actuarlo. Nunca me imaginé que yo lo iba a dirigir. Hasta que Pierre, en la altura de un grifo, terminó el guión y dijo, bueno, tú vas a dirigir esta obra. El proceso creativo nace con él y con los actores que él escoge, ¿no? Que escoger también es mucho decir, porque también le dije con quién tenía que trabajar. Fue muy chévere, la verdad. Yo inicié con mucho ímpetu, porque iniciamos los ensayos el año pasado con otra pareja. Era con ímpetu, con miedo, porque claro, yo siempre he sido actor y decía, ¿y ahora cómo voy a todo lo que yo sé o lo poco que sé, cómo yo les voy a transmitir para que ellos entiendan cuál es mi visión? Y no sabía, pues no les decía, Pierre, no sé cómo hacerlo, me preocupaba demasiado, me hacía un 8. Entonces, ya para este nuevo año, uno de los actores, por motivos personales, sale del proyecto. Entonces fue como que, ay, ahora, ¿con quién trabajo? Al final, él ya no trabaja con la misma pareja, trabaja solamente con uno y adhiere a otra persona que es Johanna. Y en ese sentido comienza el proceso de creación entre ellos, ¿no? Yo solamente estoy ahí como, en partes como un espectador y también como una ayuda o un asistente de dirección para Fernando, porque también era la primera vez que dirigía una obra. Y la primera vez que yo dirigí una obra fue terrible, o sea, nadie me ayudó y sabía por todo lo que le estaba pasando. Sí lo hacemos, sí lo hacemos. Hasta mañana. O sea que lunes, general, todo. Solo la semana. No solo. Así, amiga. Ajá. Ay, así como te lo sacas, así póntelo. Así me Ay. Me encanta cuando se oye, güey. Vuélvelo a hacer, chistoso. Hazlo acá, en este. ¿Acá? No. Deja de cargar, Santiago. Se siente en su respiración. Apaguen las luces, pues. Interpreta a Santiago. Es un personaje ficticio, pero no por serlo no quiere decir que no represente a alguien, o en este caso a ellos. Las personas que sufrieron en la matanza de Lucanamarca, las personas que sufrieron en todo Ayacucho, y a lo largo de todo el tiempo que el terrorismo estuvo y está parcialmente presente en el país. En noviembre yo tenía el personaje de Leyo y la otra pareja tenía el personaje de Santiago. Y por motivos personales de la otra pareja ya no se pudo contar con la participación de esta persona en la obra. Entonces, ya con el Leyo ya lo tenía en noviembre, diciembre y parte de enero también. Y ahí fue cuando hice la transición de personaje, todo el papel de Santiago, que era otro tema completamente diferente. Y bueno, gracias a la ayuda de Pierre, y a la ayuda de Fer, y a la ayuda de Yoja también. ¡Ah, ya! La ayuda de Turi, la ayuda de Yuli, la ayuda de Diana. Fue un apoyo bastante enriquecedor, ya que pues bueno, soy nuevo no solamente dentro de Galatea, sino también en el mundo del teatro. Y la verdad es que tener todo ese apoyo de todo el grupo, aparte de la creación del personaje, ha sido bastante cálido. En mi personaje ha sido un proceso de altos y bajos, ¿no? En donde en unos días uno parece que está encontrando y luego es tan frustrante porque parece que no ha encontrado nada. Pero ha sido muy enriquecedor el proceso porque nos ha tomado bastante investigación también, ¿no? A mí
me ha servido bastante para tener un poco de conciencia de lo que quizás en algún momento yo ignoré, que es de lo que toca esta obra, ¿no? Algo que me dificultó por mucho más tiempo fue el tratar de pasar de una energía a otra, con una progresión y que se sienta, ¿no? Que soy un personaje diferente, tal como me está pidiendo el guión, la obra. Siento que ha sido lo que más me ha costado, ¿no? Porque hay un momento en la obra en la que yo paso de ser la conciencia a ser el recuerdo de la mamá y ser el recuerdo del poblador y también ser el recuerdo del terrorista. Entonces siento que esos cambios de energía a veces me costaba un poco llegar. Y algo que también siento que me ha faltado bastante y que se me ha dificultado bastante es tener esa fuerza que necesita Leyo, el personaje, para poder someter a Santiago. Tu personaje te está pidiendo golpear desde el vientre y tu personaje te está pidiendo que te plantes. Fue, como cualquier proceso creativo, demasiado estresante, demasiado frustrante, incluso hasta momentos en los que tú dices, ya no quiero hacer esto, ya me cansé, quiero que otra persona lo haga y ya siento que yo no soy suficiente para el proyecto, porque el proyecto me está consumiendo mucho. En una crítica también que tuvimos, y eso es que fue una crítica para una lectura del guión, dijeron como que ya, ¿de qué se agarra el director? ¿En qué momento el director deja libre su creatividad y en qué momento dice, no, tengo que cerrarme más? Creo que fue un trabajo muy fuerte, una chambaza que tuvieron, una chambaza tanto para el director como para Pierre, como para los actores, porque es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso que empieza todo chiquito, todo pequeñito, y se va formando con ayuda de todos, pues, ¿no? Porque al final, si bien el director tiene toda la visión, también ahí un poquito algunos ponemos algo, ¿no? Para que vaya creciendo. Con lo que yo me quedo fue cómo empezaron y cómo terminaron, ¿no? Por ejemplo, Johanna y Paulo empezaron teniendo cero química porque era muy complicado formar algo y al final terminaron siendo una sola persona. Entonces creo que eso fue como que, wow, o sea, se ha logrado, ¿no? Y es parte del trabajo de todos. Cada vez que iba a los ensayos y veía el proceso que estaban haciendo todos en conjunto, tanto los dos directores y los actores, me parecía muy chévere, ¿no? Cómo habían integrado todo desde cero, se podría decir, y cómo iba evolucionando, ¿no? Para mostrar el producto final, que estuvo muy chévere y creo que cada cosita influyó mucho para que saliera muy genial. Creo que una de las principales dificultades, y eso lo hemos visto ya en las presentaciones, fue adecuar la parte escénica del escenario a otros espacios, ¿no? Porque estábamos totalmente convencidos de que iba a ser casi imposible que la obra se presente en salas de teatro. Iban a ser en muchos casos en lugares alternativos, en salones, en auditorios, y tenía que acoplarse. Entonces creo que una de las principales dificultades en mi caso era tratar de entender que la parte técnica y la parte escénica debería acoplarse a todos estos espacios. Pero fue muy bonito ver que todos colaborábamos, que a las finales siento que aprendí yo mucho, más de lo que hubiera aprendido siendo actor de la obra, porque entrar a algo nuevo siempre da miedo, pero la satisfacción que te genera el producto es inigualable. Y siento que con este equipo el valor se multiplica por infinito. Hubo un ensayo en el que casi lloro, y creo que no fui solo yo. Hubo dos ensayos que me encantaron bastante. Uno fue un poco antes de la presentación, de la primera presentación, o de la segunda presentación, no recuerdo bien. Pero el que más me impactó fue en el que casi lloro, porque
no había visto la obra como una semana, o sea, una semana puede pasar mucho, ¿no? Pero en ensayos, o sea, no puede parecer mucho, pero en ensayos es bastante. Y ver cómo estaba la preparación, los actores, la escénica, la propuesta del director, y llegar de golpe a una escena que no habíamos visto y ver cómo la trabajaron fue muy impactante y es la que más recuerdo y es la que más me impactó porque recuerdo muy claro que dije, esto es lo que quiero ver en la obra, esto es lo que quiero que genere en el público. Fue una magia el ensayo, porque las cosas sucedieron, uno se centró en, Pierre se centró en Paolo, yo me centré en Johanna, y era encontrar una sintonía o una sincronización sin decir, Pierre, hazle esto, o Fernando, haz esto, para que los dos trabajen igual. A las finales cada uno trabajó como que individualmente y el trabajo se unió. Y cuando se repasó la escena, era tanta verdad, tanta sinceridad, creo, más que verdad, tanta honestidad del parte del actor. Fue tan sensorial ese momento que yo más recuerdo la emoción que las mismas imágenes. Deja de cargar y podrás venir conmigo. ¿Quién eres? ¡Por aquí! No me hacen caso. Yo solo quería jugar. ¿Qué cargas, Santiago? Quiero jugar. Ya no es hora de jugar, tienes que seguir recordando. Déjame jugar. Claro, por factores X también los ensayos nunca terminan siendo satisfactorios, ¿ves? Porque en todo proceso siempre hay mejora. Y de hecho, a veces hasta uno se siente mal porque dices, te centras más en criticar el trabajo, en observar los errores. Y yo decía, bueno, se sentirán que los estoy destruyendo como actores, más que motivándolos a que hagan algo. Y el tercer ensayo que me impactó más fue justamente uno de esos, en los que la crítica fue tan fuerte que uno de los actores lloró, pero que eso le significó... Ni siquiera fue crítica al trabajo, ¿no? Fue crítica a otras cosas. A su vida personal. No, pero en los finales como que eso también le hizo clic a él para que pueda decir, me agarro de este sentimiento, no para hacer un mar de lágrimas, sino que para racionalizarlo y poder entregar un producto que puede ser honesto y sincero. Recuerdo pues que yo estuve un tiempo, me tomé un tiempo en Galatea. Cuando volví a ver el ensayo y ya desde aquí felicitar a las luces y a la escena, ¿no? Bien, muy bien. Y ver pues todo esto ya en conjunto, sí, se notó el gran cambio, ¿no? También la gritada que le dieron a Paolo, todo eso pues en realidad suma y se agradece para el grupo, ¿no? Claro.
Teatro para Pensar Nuestra Historia nace de un día que estaba en redes y me di cuenta que la gente en el común ya no lee, no estudia y solamente se deja llevar por muchas veces por un clip. Y eso pasa porque el mundo actual dura 15 segundos, ¿no? Todo. Si en 5 segundos a mí no me atrapa algo, lo dejo, lo suelto. Y el teatro no me permite eso. El teatro no me permite scrollear. El teatro no me permite zafarme del momento en el que me encuentre. Entonces el teatro no termina siendo para mí un mero espectáculo. Entonces me pregunto, ¿para qué más me sirve el teatro? Me sirve también para hablar de política, me sirve también para hablar de actualidad, me sirve para hablar de cosas de que no se hablan. ¿Y para qué me sirve todo eso? Me sirve para pensar. ¿Y qué es lo que necesitamos pensar? Es pensar en nuestra historia en este momento, por todo lo que está pasando. O sea, si nos damos cuenta de todo lo que ha sucedido en estos últimos 5 años, no hay nada que no nos demuestre que el Perú está viviendo sin historia. Porque día a día estamos cometiendo los mismos errores. Estamos cometiendo la misma falta de reflexión y crítica a lo que está sucediendo. Criticamos unas cosas que no nos parecen, pero sin fundamentos. Entonces, para mí, el teatro llega en ese punto. ¿Cómo es que a partir de algo que ya leí, algo que ya estudié y algo que estoy viendo en este momento como una obra de teatro, me lleva a pensar, ¿no? Y cómo ese pensar se convierte quizás en una discusión o en una conversación más allá de un mensaje de texto que quizás nadie lea, o la respuesta a algo que pueda tener en un comentario, en una recepción que nadie va a ver. Entonces, para mí, en ese momento nace Teatro para Pensar en su historia. Una vez yo llevé un taller de voz y cuerpo, voz y presencia, perdón, con Rebeca Rally, y ella nos compartió un texto en la que se hablaba de el arte como un acto de rebeldía. Y me pareció muy interesante cómo, no solamente bueno, partiendo del teatro, no solamente se surge como una simple representación de la sociedad, sino que también funciona como un acto en la que tú te puedes quejar sin que haya un miedo a la persecución o a las consecuencias que pueden generar tus actos de rebeldía contra una sociedad que puede ser injusta o que te puede estar vulnerando. Entonces, cuando Pierre nos mostró el proyecto y era el título de eso, lo conecté al toque con ese texto, en cómo nosotros podemos mostrar actos de rebeldía que estén relacionados con nuestra historia y que lo hagamos con las cosas que más nos gustan, pues, ¿no? La educación en Perú no es lo que se espera, creo, ¿no? Solo es contenidos, contenidos y contenidos, y al final los chicos, si bien lo estudian para un examen, ya no se les queda, ¿no? Entonces, creo que el teatro o el arte es una forma de protesta, de lucha, de concientizar, de lograr muchas cosas que en el día a día en las escuelas, en las instituciones educativas, cuesta mucho lograr, o cuesta mucho llegar a que ellos puedan concientizar o entender o reflexionar, que es lo más complicado, sobre la historia del Perú, ¿no? Yo creo que si es que tú no conoces tu historia, si no sabes todo lo que pasa o por qué pasa, muy probablemente cuando te toque votar o cuando te toque elegir a ti al presidente o presidenta, no vas a saber cómo, ¿no? Te vas a ir a porque te dijeron, no vas a estar porque, ya va a apoyar a este, ¿no? Entonces siento que es muy importante llevar este tipo de obras para las nuevas juventudes, ¿no? Para que haya de verdad un cambio, un está pequeño en la forma de pensar. Porque ¿quién más que los jóvenes para que haya un cambio? Se presentó en exacto para 4 colegios, que fue el Colegio Virgen del Carmen en Celendín, en Champañá, en Cajamarca, el Colegio San Miguel de San Miguel, y para el Colegio Alba de Contumaca. Este fondo proviene de un proyecto que se tiene colaborativo o en asociación con Promsex y con Centro Ideas, y el financiamiento como tal es el dinero donde proviene de la Unión Europea, ¿no? Que sin ese financiamiento la verdad es que nada del proyecto hubiese sido posible, ¿no? O sea, no me refiero a que Santiago no hubiese visto la luz del día, me refiero a que no hubiésemos podido llevar la obra a colegios, porque sin financiamiento, sin dinero, es imposible llevar una obra a otros lugares porque demanda costos, ¿no? Y lo único que tenía seguro es que sabía que la gente que no consume teatro, que es la gente que está en la periferia, que es la gente que está en otras provincias, que es la gente que está en otros distritos,
no consumen teatro porque no lo conocen. Y si no lo conocen, va a ser muy difícil que vayan a ver una función de teatro. Y más difícil que paguen por una función de teatro, así la obra cueste un sol. Porque en muchos lugares, un sol es quitarle el desayuno a alguien. Entonces, para mí, queda más que claro de que si quería que la gente vaya, que los jóvenes vayan, que los adolescentes vayan, la obra debería ser gratuita para que no haya ningún muro que nos separe, ¿no? Porque puede ser que así digas, cobrábamos un sol, pero ¿cuántos estaban en la disponibilidad de pagar un sol, ¿no? Aunque sea, para ver una obra? Y sabemos por completo que con un sol no llevamos una obra a otros lugares por más que queramos, ¿no? Entonces, solamente llevándonos desde ese ejemplo, ¿cuánta gente no hubiese podido ver la obra por más que hubiese querido? Yo creo que es muy importante que se expongan estas situaciones que son incómodas, porque, vuelvo a repetir, es algo que la gente, yo he podido identificar, yo como peruano, hacemos como oídos sordos o que nunca pasó. Un porcentaje de las personas lo hacen. Siento que muchas veces los profesores no saben cómo llegar o cómo contar todo este tema que es importante, ¿no? No solamente, muchas veces decimos, ay, es que es historia, son cosas de historia, entonces, ya pasó, pues, ¿no? Pero realmente aún en el presente siguen influyendo mucho y también en el futuro va a seguir influyendo. Entonces me parece muy interesante esta propuesta de presentarles esto a los chicos y que de alguna manera conozcan su historia a través de teatro, ¿no? En la presentación de Selendín, cuando, como decía, los adolescentes estaban como que, sí, que la chacota, esos teatreros, payasitos. Que vienen, sí, Santiago, ¿qué me importa Santiago? Y empezó la obra y fue como que en algún momento, no recuerdo ya exactamente, pero hubo un gesto, una palabra y todos fueron ¡ah! Y desde ese momento no hablaron hasta el final. Yo he visto Santiago o cómo se ha ejecutado a través de una cámara, ¿no? Y ver cómo reaccionan a las voces, digamos, exteriores cuando pasa algo, eso sí me ha cautivado mucho, ¿no? Cuando pasa algo de inmediato y todos se sorprenden. Y eran reacciones de que lo vivían ellos estaban en Lucanamarca, estaban en el limbo en el que ocurre la obra. Y empezaban amando a un personaje, después lo odiaban, después lo entendían, lo comprendían, se sentían identificados. En las finales creo que eso también funcionó en las otras presentaciones, porque en las respuestas que nos dan los mismos alumnos en los comentarios, se ve una respuesta que no es como que, tengo que responder porque a las finales me han dado un papelito, sino o un folleto, ¿no? Como los repartimos, sino tengo que responder porque yo quiero responder, porque la obra realmente me ha importado, realmente me ha interesado, y siento yo que la conexión que vio con el público ha sido genuina. ¿Pueden contarme qué les ha parecido la obra? De mi parte, fue una manera de inspirarnos a reflexionar sobre la actividad que hubo en la década de los 80 y cómo fueron la conciencia de Santiago sobre el terrorismo y las acciones que hizo, y una recapacitación mental para los demás para conocer más sobre la historia. A la hora que presentaron sobre la conciencia de Santiago era muy interesante, ya que él reflexionaba era su arrepentimiento, pero lastimosamente era muy tarde. También en las acciones que hicieron vulneraron un derecho, que fue el derecho a la vida. Y también vemos la incomprensión entre toda la comunidad, ya que se atacaba entre comunidad y también a los representantes de las autoridades. No había una comprensión y eso vulneraba los derechos. Es que su obra estaba muy representada. Estos los personajes estaban muy, como digo, lo han estudiado muy bien. Y
sí nos han hecho reaccionar sobre la vida diaria que estamos todos pasando. En este mundo estamos rodeados de personas muy malas, como por ejemplo tenemos las violencias. Una obra muy emotiva ya que se puede escuchar al fondo lo que pasó en esta masacre, ¿no? Los gritos, el sufrimiento de las personas. Entonces es como que te hace pensar a ti sobre los hechos que ocurrieron, cómo pasaron, pensar sobre cómo la gente sufría en ese momento. No, para mí esta historia fue una historia muy reflexiva y conmovedora, además de que nos ayuda a conocer más sobre la historia, sobre nuestro Perú. Como sabe, Laura dijo que la mente era muy frágil y es necesario recordar a todo momento y ponerlo en vivo nuestra imagen y en base a lo que ocurrió en el pasado, mejorar para el futuro. Hubieron reacciones muy distintas, ¿no? En cada presentación. Y también fueron públicos muy distintos. Unos fueron más colaborativos que otros. Bueno, la quinceañera creo que fue extraño porque se relata o se ve cómo es la sociedad peruana, pues no en un colegio. Y la importancia que le dan a algo, ¿no? Al final esos jóvenes, esos 150, alrededor de 150 jóvenes son de cierta forma alférezes, ¿no? Los que estaban adelante eran los más atentos, los más participativos, los que se involucran realmente por algo o ven un cambio en cuanto a mensajes. Los de las otras filas que están y no están, medio que se ríen, medio que conversan. Los de atrás que les da igual, que no entienden, que escuchan algo y lo toman a la broma. Están los profesores que se duermen. Entonces ese es el Perú también, ¿no? Los que quieren un cambio, los pillos, los que al final están contentos o ignoran mucho, no contentos, pero ignoran mucho la realidad. Creo que sí hubo un porcentaje de los niños que sí pudieron sensibilizarse con la obra y es importante porque ese era el objetivo. Sí hubo otro porcentaje, como siempre, que los chicos son chacoteros, ¿no? Pero se está cumpliendo el objetivo en el proyecto y eso es un motivo de alegría porque se puede ver en las entrevistas, en los compartires o los conversatorios después de las obras que están registradas, ¿no? Hay mucha comprensión, ¿no? Retención y comprensión de parte de los adolescentes. Y eso era el objetivo, ¿no? Cada actor lo expresó con un sentimiento puro, lo que nos quieren dar a conocer sobre qué pasó en los años 80 o 83, sobre cómo se mató a un pueblito nada más por generar más, por el sentimiento del dolor, la pena y la angustia que esos pueblos pudieron haber sentido en el momento de ser adoctrinados, pues puede ser a la mala por esos grupos terroristas que lo único que buscaban era simplemente poder y quizás imponer un miedo para imponer un gobierno de comunismo que no funcionaba en aquel entonces. Lo que personalmente me gustó fue las expresiones y la emoción que tuvieron los personajes. También en lo que yo pude personalmente también identificarme con algunas emociones que tuvo Santiago. Cómo dieron vida los actores a la obra, ¿no? Y con lo que más me identifiqué que todas las personas cargamos con un sentimiento, dolor, otra cosa dentro de nosotros, ¿no? Pero, como decía, que a veces ese pensamiento queremos borrarlo, pero se repite y se repite. Lo que hacemos nosotros puede afectar positivamente o negativamente. Como bien dice el dicho, ¿no? El que no conoce su historia la vuelve a repetir. Debes pensar en las decisiones, qué es lo que te puede afectar y conocerte a ti mismo. Algo que para mí se va a quedar siempre en mi memoria es la presentación que hubo en San Miguel. El ver a un joven al final comentó que la obra le hizo reflexionar en acciones que él había hecho y que él creía que estaban bien, ¿no? O que no pasaba nada si él era así, pero ahora al ver esta obra va a cambiar. Él dijo eso y recuerdo ver que en ese momento él se emocionaba. Él comentó que lloró mientras vio la obra y se emocionaba y estaba a punto de llegar a las lágrimas mientras nos compartía todo lo que había sentido. Muchos chicos participaron, ¿no? Al final, desde el principio estaban muy callados, muy atentos a todo lo que estaba mostrando y creo que entendieron muy bien que al final participaron todos, ¿no? Todos estaban como peleándose casi por participar y por dar su punto de vista y también por preguntar cosas que tal vez nosotros no pensábamos que iban a preguntar. Creo que fue el conversatorio más largo que tuvimos, ¿no?
porque sí, de verdad, todos, o sea, todos querían participar y dar su punto de vista. Y también hubieron comentarios muy lindos de muchos chicos. Comentarios similares que hubieron de sus compañeros y en otros colegios. Ha sido lo más llenador de toda esta experiencia, ¿no? Para mí ha sido como que el mejor regalo, la mejor recompensa que pude haber tenido por participar en este proyecto. En San Miguel, un profesor nos contó sobre su propia experiencia durante la época del terrorismo. Y fue tan llenador que se den esos momentos porque, claro, dentro de todo lo que yo me imaginaba estaba él. Sería genial que alguien que estuvo en ese momento nos cuente. Pero era como que una idea muy suelta, ¿no? Porque iba a ser muy complicado de que los alumnos que tienen 15, 16 años me digan, oye, ¿sabes qué? Mi papá me contó esto. Pero fue muy, muy fuerte que un profesor nos contara lo que sucedió. Piensen lo bonito y reflexionen. Ustedes son el futuro y creo que necesitan hacer un cambio ya y no seguir a la corriente. Y recuerden la frase, ¿cómo era? Si no nos encontramos con el diablo, estamos caminando con él. ¿Ya? Muchísimas gracias, más bien, usted que trabaja. Muchas gracias a todos ustedes, profesores, por estar aquí. Espero que les haya servido y que pueda ser un tema más de conversación de clase. Me pareció recontra interesante, ya que nos brindó bastante originalidad en cada personaje, en cada actuación y en cada frase que dijo. Me gustó lo que transmitió de no perder la historia y el mensaje que nos deja. Aparte de los terroristas, lo mal que hicieron y pues cómo sigue hasta ahora la delincuencia o de alguna forma cómo sigue eso. Me parece una obra que explora muchos temas, ¿no? Una obra muy íntima que nos lleva a situarnos al escenario, ¿no? A cómo vivieron las personas de antes en el periodo del terrorismo de Señor Reynoso. La actuación me pareció algo sumamente interesante que, bueno, transmitió lo que cada actor debió transmitir y sin duda ha sido magnífica. Me pareció muy interesante la obra, ya que nos relata un poco sobre la historia o lo que ocurrió hace años en nuestro país. Me pareció muy emotiva, muy bonita, una obra que tiene bastante que decir, bastante que expresarnos y sobre todo algo de reflexión para nosotros los jóvenes, para ver los errores que cometieron nuestros antepasados y poder resarcirlos más adelante y no repetir la historia que nos marcó de por vida. Bueno, pues me pareció muy emotiva, más de los actores, me pareció que se metieron bien en su papel, lloré en una parte, ya que muestra nuestra realidad, cómo fue antes, de cuando hubo el terrorismo, las muertes. A mí la obra me pareció muy interesante, muy emotiva, y estuve a punto de llorar y pues, bueno, no se muestra todo lo que nuestros antepasados, los errores que cometieron, todos los abusos que cometieron también los terroristas en esa época y las cosas que siguen pasando hasta ahora, que si bien es cierto ya no es eso, pero son cosas similares. Y la verdad es que yo pienso cambiar algunos aspectos, por ejemplo, que pensaba que bueno, eso no importa tanto, que es algo que a nosotros pues no nos debe importar porque pensaba que no pasaba acá y pues bueno, con esto aprendí de que sí y gracias a esto pues puedo cambiar mi mentalidad y a pensar diferente y bueno, para tal vez que nuestro país cambie para bien. Creo que cada una de las funciones era reinventar la estructura misma de la escena, ¿no? En un momento el escenario, el cubo, iba a estar más pegado hacia la pared, en otros momentos había más espacio para ponerlo hacia el centro. ¿Hacia dónde íbamos a hacer la proyección? Por ejemplo, en Gondomasa terminamos proyectando a una pared que estaba al costado, porque en el teatro mismo no se podía proyectar. La mejor Contumazá, obviamente, me encantó. O sea, yo vi todo el escenario en Contumazá, en todo ese teatro y fue locaza.
ahorita empiezan a ver. Bueno, muchachos, hoy es nuestra última función del proyecto y tenemos que cerrar con broche de oro. Entonces, así como cuando barría se levantaba el polvo, ustedes serían que no quede polvo. Uno, dos, tres. ¡Mucha mierda! Cierra los ojos, piensen en su familia. Por lo que nos dijeron en algún momento, las respuestas, el conversatorio, las reflexiones mismas que tenían los alumnos y las alumnas de cada uno de los colegios, me dio a entender que sí fue importante llevar la obra, que sí llegamos con el mensaje que tenemos que llegar. Los que hemos viajado, los que hemos estado en la presentación aquí, todo el equipo, en pocas palabras, nos hemos dado cuenta que muchas preguntas eran muy sinceras y que buscaban realmente una respuesta, ¿no? Una respuesta que obviamente en un salón de clases no lo vas a encontrar. Llevar obras como Santiago, o llevar el teatro en general, o llevar el arte, porque el arte siempre yo lo veo de esa manera, como que puede ser una crítica, puede ser un acto de rebeldía. ¿Y qué más rebelde que un adolescente de 15 años, de 16 años? Entonces es demasiado importante porque ahí los alumnos lo ven desde su propia perspectiva, cómo ellos ven la historia. Ellos ya han nacido cuando no existía el conflicto. Escuchaban de Sendero como si fuera un fantasma, o escuchaban del terrorismo como si fuera un fantasma. Y a las finales no terminan de conectar, pues, ¿no? El mismo nombre del proyecto lo dice. Necesitamos más, no solamente obras de teatro, pero sí más cosas que nos hagan pensar, ¿no? Que nos hagan reflexionar, que nos hagan criticar, que nos muevan. Le falta mucho eso a la población, a la ciudad, al país. Le falta cuestionarse, le falta tener un criterio propio y saber y mirar la realidad que estamos teniendo y poder hacer algo al respecto. La mayoría de ciudadanos estamos así, sin cuestionarnos, sin saber qué es lo que estamos haciendo va a repercutir en el futuro. Y son comentarios que muchos estudiantes nos han dicho, ¿no? Que ahora están viendo que reconocer el pasado es importante para poder, que dijo una chica, enmendar los errores en el futuro. Entonces yo creo que obras como la de Santiago son importantes para presentarlas en colegios porque a los alumnos o a las futuras generaciones que van a votar de cada 3 años, de cada 5 años, les permitan a ellos poder entender la historia sin que un político le diga tienes que pensar así, o un libro de historia le diga tienes que pensar así, sino que ellos mismos se enteren de una manera sensorial, que a la final es lo más significativo que tiene poder explicar a un adolescente. La gente no solamente debe pensar en el teatro como algo disfrutable en el aspecto espectacular, sino algo que me haga entender o que me haga reflexionar cosas que han pasado, ¿no? ¿Qué me dice el teatro? ¿Qué me dice la gente que se está parando delante mío y me está contando algo? ¿Le está diciendo en serio? Y si le está diciendo en serio, ¿por qué lo hace? Entonces todo eso me va a llevar a reflexionar. Creo que obras así son muy importantes, pero más importante es que también la gente apoye. Y a la gente me refiero a quienes tengan tomas de decisiones en los colegios, por ejemplo, como directores, ¿no? Hemos sentido y he sentido en carne propia que en varias ocasiones nos han cerrado la puerta o nos han tratado mal pensando que estamos llevando un discurso político, cuando no lo es. Sí es político, pero para reflexionar. No es para que le cambiemos el chip y hagamos que los alumnos piensen de una sola manera. Porque puede haber que haya algunos alumnos que hayan estado en contra de lo que hemos hecho y está perfecto. Pero lo importante es eso, que hay espacios como este para poder dialogar, discutir, reflexionar, criticar, conversar. A un llamado de atención aquí en los colegios,
que pues, deberían un poco más de sensibilizar, ¿no? A los alumnos, porque yo sentí que cuando pues, llegábamos con estas obras, no se había hecho un trabajo previo de lo que íbamos a exponer ahí. Y siento que es muy importante brindar la historia a través de cosas sencillas, ¿no? A través de cosas entretenidas, como es el teatro. Más allá de persona y de actor, tienes la responsabilidad de ser un narrador, un testigo, no testigo, de lo que pasó. Y prácticamente al tener esa responsabilidad de contar la historia, también tienes la responsabilidad de contar la verdad para que las demás personas no solamente vean a alguien que está diciendo un guión, sino que las personas vean a alguien que está contando un pedazo muy importante de la historia. Escuchar los pensamientos, las reacciones y las críticas de esos estudiantes hacia la obra y hacia lo que sintieron, me hizo sentir que de verdad estábamos haciendo un buen trabajo al hacer que más personas recuerden su propia historia. Este proyecto para mí significa mucho. Si ya de por sí en el ATEA una de las cosas que nos va a mover siempre es hacer un teatro transformador, que lleve mensaje, que proponga algo. Ya lo hemos hecho con Barrio Teatro en su momento. Siento yo que con Teatro para Pensar Nuestra Historia ha hecho de que, si bien los alumnos no son partícipes desde el escenario, pero que no sean simples espectadores, ¿no? Que hayan sido elementos críticos de la escena, ¿no? Como Augusto Boal en algún momento lo mencionaba con su Teatro del Oprimido. Y creo que eso ha sido algo muy, muy genial, muy rico, ¿no? Que nos ha entregado la obra. Y creo que para mí ser parte de eso y que en cada función nos entreguen algo distinto a los alumnos, unas nuevas historias, recuerdos para todos, ¿no? Dificultades, momentos, ha sido que esto realmente valga la pena y que yo realmente me sienta orgulloso de ser parte de esto. Me gustó mucho ser parte de esto. Y siento que también me llevo mucho el trabajo en equipo, que las cosas van a salir bien si es que todos ponemos un poquito de nuestra parte para lograr lo que todos queremos, ¿no? En este caso que era llevar a Santiago y que los chicos entiendan como el objetivo y el por qué se está haciendo todo eso. Y siento que sí, como grupo, como persona y como artista, me llevo mucho de este proyecto. Creo que me quedo con... El teatro no solo es para entretener, el teatro también es para reflexionar y también es para entender más cosas, ¿no? No es que el teatro sea fácil, la chamba del actor es, y la del director y la del grupo en general, creo que es una chamba muy fuerte y que debería ser más reconocida también. Es una oportunidad muy, muy grande que me da el teatro, que me da todo esto para poder hacer algo que pueda cambiar en la sociedad. Para mí Santiago ha sido la mejor experiencia que he podido tener este año. Me ha cambiado la vida. Gracias. Yo recordaba Galatea con otro tipo de obras, no con este tipo de obras. Entonces, eso es una evolución. Yo veo la evolución, ¿no? Esa evolución, y es lindo compartir y estar con ustedes y ser parte de el grupo artístico. Ser parte de esto y que más que todo no estemos pues con cosas tan básicas, sino vaya más que simplemente hacer teatro ya significa mucho. Y bueno, hacerlo con amigos, con compañeros es muy bueno. Entonces me llevo eso, me llevo que estamos haciendo algo importante para nosotros y para los demás. A mí esta obra me significó mucho, me significa mucho. El trabajo con el equipo me significó mucho porque siento que me unió más a mis amigos, me unió más a mis compañeros de trabajo. Y lo que me llevo son todos estos recuerdos, todas estas memorias guardadas en fotos, que a las finales, en algún momento, este guión saldrá de su foldercito, de mi cajita de guiones,
y volveré a leer la obra y volveré a llorar, como la primera vez. ¿Qué efecto es esto? La verdad es que cuando yo leí la historia no la entendí. Sinceramente, un poco complicada la historia. Cállate, Paula. Otra vez el Paolo. Vivimos en una sociedad. Y luego le di otra leída y tampoco la entendí. ¿Cuál era tu pregunta? Me olvidé también de nuevo. Mierda. Los viejos se mueren. Paolo, otra vez. Ya, síganos, estamos como Galatea, ¿qué más? Galatea Artes Escénicas en YouTube, Instagram, TikTok también tenemos, ¿verdad? TikTok, Facebook. No. Y la página web también, ¿verdad? No, Facebook. Ya. Chao.